Los conocimientos y la cosmogonía de los pueblos originarios habían sido heredados de una generación a otra durante siglos. El movimiento de los grupos humanos originó que unas culturas influyeran en otras, compartieran deidades y ritos. Hubo pueblos que sometieron a otros, tal como sucedió con los aztecas o mexicas, que durante el siglo XII se establecieron en el Valle de México. En 1325 fundaron su capital, Tenochtitlán, que por sí sola era el máximo ejemplo del alto desarrollo que alcanzaron. La hegemonía de los mexicas sobre numerosos pueblos mesoamericanos acabó con la caída de Tenochtitlán en agosto de 1521. Y 2 años después, comenzaron a llegar los misioneros que con su labor evangelizadora ayudarían a consolidar la dominación en la Nueva España. La conversión a la doctrina cristiana era prioridad para la corona española, y en esta etapa, instruir a las antiguas élites indias serviría para apoyar esa causa. El conocimiento que tenemos sobre la organización política, económica y social de los mexicas, y particularmente sobre la educación, proviene en gran parte de los textos escritos por los evangelizadores españoles. Los primeros pasos de la evangelización consistieron en enseñar el catecismo a los niños y niñas indígenas en construcciones improvisadas, que con el tiempo se convirtieron en templos, iglesias y conventos. En los atrios y capillas abiertas, los indígenas aprendían la doctrina y los ritos cristianos por medio de cuadernos, con la escritura pictográfica que los frailes utilizaban como apoyo didáctico. En enero de 1536, con el apoyo del virrey de Mendoza y el obispo Juan de Zumárraga, los franciscanos fundaron el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que fue la primera institución de enseñanza e investigación para los hijos de los caciques indígenas. La Nueva España tuvo el privilegio de tener la primera institución de educación superior en el continente americano. 32 años después de la caída de Tenochtitlán, en septiembre de 1551, y siendo virrey don Luis de Velasco, el emperador Carlos V aprobó la cédula para la fundación de la Real Universidad de México. La hispanización implicó una nueva forma de vida que, entre otros elementos, incorporó la religión católica, la lengua castellana, una organización política y social distinta y la educación occidental. Comenzó entonces un mestizaje racial y cultural que dio origen a un territorio multiétnico y multicultural. Tras su llegada al continente americano, los europeos entablaron arduos debates para determinar si sus habitantes eran seres humanos con alma o salvajes, susceptibles de ser domesticados. Esa polémica quedó resuelta por la bula papal Sublimis Deus de 1537, expedida por el Papa Paulo III, con la que se estableció el derecho de los indios o naturales a abrazar el cristianismo predicado de manera pacífica. Los jesuitas llegaron para complementar el trabajo que habían iniciado franciscanos, dominicos y agustinos. Pero además de adoctrinar a los naturales, entre sus planes estaba educar a los criollos. Para ello, abrieron colegios en las principales ciudades del virreinato, cuya misión era fomentar la educación moral, religiosa e intelectual de los jóvenes. Los jesuitas fueron acogidos favorablemente en parte por su buena fama como educadores. Gozaron de la protección de las autoridades religiosas y civiles y de las familias más acomodadas de la sociedad criolla. Pero también buscaron acercarse a los sectores menos favorecidos de la sociedad, lo cual contribuyó a consolidar su presencia en la Nueva España. Gracias a la diversidad de actividades que llevaron a cabo los jesuitas, su repercusión fue enorme en todos los niveles de la sociedad. En 1588, la compañía fundó el Colegio de San Ildefonso, residencia de la orden mientras estuvieron en la Nueva España, y que con el tiempo se convertiría en una de las instituciones educativas más importantes de la Ciudad de México. Para los jesuitas, los pueblos conquistados se convirtieron en campos de experimentación de las teorías en boga como el humanismo y la utopía de Tomás Moro, que pretendían ser el sustento para la creación de una sociedad ideal. Paralelamente, comenzó a establecerse la enseñanza privada para españoles y mestizos. En el Seminario Conciliar de Puebla, preceptores laicos impartían cátedras para quienes iban a dedicarse a la docencia. En 1601, el virrey don Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey, promulgó las primeras ordenanzas para reglamentar la instrucción particular, la educación primaria y la capacitación de los maestros. La preparación de las mujeres estaba confinada al entorno familiar, aunque también había grupos de ancianas conocidas como amigas que enseñaban a sus alumnas nociones elementales de religión, lectura y labores manuales, pero no podía considerarse una educación formal. A finales del siglo XVII se expidieron cédulas reales para la creación de escuelas de primeras letras. Allí los niños indígenas aprendían a leer y escribir en castellano, además de nociones de aritmética. Muchas de esas escuelas estaban instaladas en las casas parroquiales, aunque en algunos pueblos de indios había oposición a la enseñanza obligatoria del castellano. Con los Borbones, la Nueva España empezó a ser administrada como una colonia, cuyas riquezas serían para el beneficio económico de la metrópoli. El 25 de junio de 1767, Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas, y este acontecimiento afectó notablemente el proceso educativo de la Nueva España. Los miembros de la Compañía de Jesús, muchos de ellos criollos que se dedicaban a la enseñanza de la gramática latina, la ciencia y las humanidades,
tuvieron que salir exiliados. El Colegio de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán, fundado originalmente en Pátzcuaro en 1540 por Vasco de Quiroga, fue una de las instituciones de más prestigio durante la época virreinal. En los primeros años del siglo XIX, su plan de estudios incluía teología, filosofía, derecho canónigo y derecho civil. Por las aulas de este colegio pasaron algunos hombres que se convertirían en caudillos de la independencia, como Miguel Hidalgo, Ignacio Rayón y José María Morelos. Cuando estalló la independencia, el colegio fue clausurado por las autoridades virreinales. La segunda mitad del siglo XVIII fue un periodo de grandes transformaciones. Surgió la Ilustración, un movimiento intelectual heredero del Renacimiento, que explicaba la existencia de la naturaleza y el hombre por medio de la razón, y se formularon nuevas teorías en todos los campos del conocimiento. Su influencia llegó a la Nueva España con la creación de instituciones científicas y educativas que se equiparaban a las de Europa. Ejemplos notables fueron la Real Escuela de Cirugía, el Real Seminario de Minería, cuyo plan de estudios incluía matemáticas superiores, química, física y topografía, entre otras asignaturas. El Jardín Botánico del Palacio Virreinal, donde se estudiaba la clasificación vegetal del naturalista Carl Linneo y las propiedades medicinales de las plantas autóctonas. Y la Real Academia de San Carlos, que fue la primera escuela de arte del continente americano. También llegaron a la Nueva España las teorías y métodos pedagógicos que se empleaban en Europa. Muchos educadores empezaron a utilizar silabarios y se publicaron libros para niños con cuentos, versos y fábulas. Al Colegio de las Vizcaínas podían asistir alumnas de cualquier clase o condición social, y los ayuntamientos de ciudades como Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas y Mérida abrieron escuelas municipales gratuitas, algunas apoyadas por grupos filantrópicos. Los niños de distintos grupos étnicos y nivel social empezaron a convivir y aprender en las mismas aulas. En el último tercio del siglo XVIII hubo un auge cultural sin precedente en la Nueva España. Los miembros de la élite intelectual empezaron a publicar en manuscritos y gacetas sus ideas sobre botánica, astronomía, cartografía e historia, entre muchos otros en boga. El sacerdote, físico, astrónomo y naturalista José Antonio Alzate impulsó la enseñanza y la investigación científica a través de sus gacetas ilustradas, en las que difundía los descubrimientos de la época como las observaciones de Benjamin Franklin, el sistema químico de Antoine de Lavoisier y los estudios que él mismo había realizado sobre la grana cochinilla. Las gacetas y periódicos científicos de aquella época fueron de gran importancia como precursores de un espacio público, crítico y laico para la discusión de las ideas. Aunque en aquel momento los debates se mantenían al margen de la política, los intelectuales criollos fueron consolidando en este espacio su autoridad intelectual y posteriormente también política. Intelectuales como el francés Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, formularon la teoría de que la naturaleza de América era inferior a la euroasiática por ser físicamente joven, húmeda, pantanosa, un lugar en el que proliferan insectos monstruosos y escasean los cuadrúpedos, con un clima hostil a la grandeza que provoca que todo lo europeo, animal, planta, hombre, se adapte mal y se degrade. La insurrección de 1810 marcó el inicio de un largo y complicado proceso, con el que México buscó conformarse como nación independiente. El reto no era fácil. Había que definir aspectos elementales como la delimitación geográfica del territorio, o algo más complejo, como la creación de instituciones, en un escenario marcado además por la lucha entre conservadores y liberales por el poder. Una vez iniciada la lucha por la independencia, la educación fue una preocupación para algunos diputados novohispanos que participaron en las Cortes de Cádiz, en España, en marzo de 1812. Al año siguiente, se conformó el primer cuerpo legislativo encargado de los temas educativos, pero por la circunstancia de la guerra no llegó a aplicarse. José María Morelos redactó Los Sentimientos de la Nación. Aunque el caudillo no se refiere específicamente a la educación, en el 12º sentimiento apuntó que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. A diferencia de las instituciones que se habían creado con las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII, la Compañía Lancasteriana era una asociación filantrópica con el propósito de promover la educación primaria en los sectores más pobres de la sociedad. Los intelectuales liberales reconocían la imperiosa necesidad de llevar la enseñanza a todas las regiones del país, ya que la instrucción de los ciudadanos era la única vía para acabar con el oscurantismo y la ignorancia que subsistían en amplios sectores de la población. Poco a poco, la Escuela de Educación Elemental se fue perfilando como el mejor aliado para combatir la ignorancia entre los niños y jóvenes, y el Estado comenzó a crear los primeros órganos para el control administrativo de la educación. En 1833 se creó la primera Dirección de Instrucción Pública para el Distrito Federal y los territorios con el fin de aprobar libros de texto y expedir títulos académicos. 10 años después, el político nacido en Guanajuato, Manuel Baranda, propuso una reforma para la modernización y secularización educativa. En 1855, Benito Juárez asumió el cargo de ministro de Justicia
al tiempo que el abogado liberal Guillermo Prieto empezó a redactar el documento de las leyes de reforma, en las que se instituía que la educación debía cimentarse en la razón y no en doctrinas religiosas. El 5 de febrero de 1857 se promulgó la primera Constitución Liberal Mexicana, que estableció los principios de soberanía popular, los derechos de los ciudadanos y la libertad de pensamiento. Una vez promulgada la Constitución de 1857, cuyo artículo 3 establecía: la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en establecimientos oficiales, surgieron airadas reacciones entre los grupos conservadores y la Iglesia. También se expidieron las primeras leyes de reforma que tenían el propósito de eliminar las estructuras virreinales y los privilegios de la Iglesia, establecer el matrimonio civil, la educación laica y consolidar a México como nación independiente. El enfrentamiento entre liberales y conservadores desencadenó la Guerra de Reforma. Después de 3 años de lucha, el 22 de diciembre de 1860, las fuerzas liberales derrotaron al ejército conservador en la batalla de Calpulalpan, Estado de México. Al año siguiente, Juárez asumió la presidencia y nombró a Ignacio Ramírez ministro de Instrucción Pública. En 1862, el presidente Juárez decidió suspender el pago de la deuda externa por 2 años, lo que provocó una crisis diplomática y la invasión del ejército francés. Los conservadores aprovecharon el conflicto internacional y la vieja idea de instaurar una monarquía en México cobró nuevos ímpetus. Invitado por un grupo de notables, Maximiliano de Habsburgo firmó los tratados de Miramar. Renunció a la corona de Austria y junto con su esposa Carlota aceptó dejar el castillo de Miramar en Trieste, Italia, para instaurar un gobierno monárquico en México. La pareja real desembarcó en Veracruz el 28 de mayo de 1864. Mientras duró la intervención francesa entre 1863 y 1867, el presidente Benito Juárez combatió a un ejército invasor y a mexicanos imperialistas. Acompañado de sus colaboradores cercanos y llevando consigo el archivo de la nación, convirtió el gobierno en una república itinerante. Cruzó el país para instalarse con su gabinete en Paso del Norte, Chihuahua, actualmente Ciudad Juárez. En aquellos momentos declaró: la capital de la república estará donde se encuentren los supremos poderes y estos los represento yo y mi gobierno. La aplicación del programa de instrucción pública, cuyos principios correspondían a los del pensamiento liberal y positivista europeo, chocó con una realidad compleja. El índice de deserción escolar era altísimo, sobre todo en las zonas rurales, donde los niños debían ayudar en las labores del campo. Los indígenas quedaban excluidos de las escuelas por el solo hecho de que no hablaban español, y el 80% de la población era analfabeta. En 1887, los pedagogos Enrique Rebsamen y Enrique Lobscher fundaron la Escuela Normal de México, primera institución que expidió títulos de profesor de instrucción primaria. Entre diciembre de 1889 y marzo de 1891, se realizaron los Congresos Nacionales de Instrucción Pública, cuyos objetivos eran definir las acciones que tomaría el Estado para atender la educación pública a nivel nacional. La idea de una educación obligatoria, gratuita y laica, que permeó en las mesas de trabajo para la creación de escuelas rurales y de párvulos, había sido planteada desde la época de la Reforma, aunque no había prosperado hasta entonces. Durante los últimos años del siglo XIX, se empezó a aplicar una reforma pedagógica que eliminaba la severidad de los estudios que convertían a los alumnos en receptores pasivos. Y muchos educadores dejaron de aplicar el sistema lancasteriano que le daba especial importancia a la memorización. Al mismo tiempo, los hombres del régimen fundieron las ideas liberales con la filosofía positivista. A partir de 1901, el historiador, periodista y escritor Justo Sierra se hizo cargo de la instrucción pública. Estableció una serie de normas para que se proporcionara vestido y alimento a los alumnos y fomentó el uso de lápices de grafito y papel de pulpa de madera. En la capital y algunas ciudades del interior, empezaron a funcionar algunos jardines de niños que aplicaban el método de juegos del pedagogo alemán Federico Frebel. La profesión de maestro fue una de las más estimuladas durante el Porfiriato y una opción laboral que otorgaba cierto prestigio social, sobre todo a las mujeres, a pesar de que su capacidad intelectual, ya fuera como docente o alumna, fuera puesta en duda en esa época. La escuela preparatoria se convirtió en una institución fundamental para el plan educativo del gobierno y la vieja tradición liberal de los institutos científicos y literarios se incrementó considerablemente. En todos los estados de la República se abrieron escuelas normales y en algunas ciudades se crearon instituciones para la enseñanza de las artes plásticas, además de algunos conservatorios. Al mismo tiempo, se popularizaron las escuelas de artes y oficios para adultos. Los egresados podían emplearse en las numerosas fábricas que funcionaban en aquellos años y que eran el reflejo de la creciente industrialización del país. Otros eventos relevantes fueron la inauguración de la Escuela Nacional de Maestros y el Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en la Escuela de Arqueología y Etnología Americanas, cuya creación impulsó Justo Sierra. El estruendo de las fiestas del centenario no pudo acallar la efervescencia social y tampoco ocultar que el 70% de la población no sabía leer ni escribir. Sin embargo, durante el Porfiriato,
El trabajo de hombres como Justo Sierra contribuyó para que después de la lucha armada pudiera establecerse a nivel nacional la educación gratuita, laica y obligatoria. Una vez promulgada la Constitución de 1917, el presidente Carranza emitió leyes y decretos para reestructurar el sistema educativo. Desmanteló la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para que sus funciones quedaran a cargo de los ayuntamientos y gobiernos estatales. Carranza también desvinculó la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional y, para darle un carácter menos elitista y abrirle a un mayor número de estudiantes, limitó sus actividades culturales. El presidente interino, Adolfo de la Huerta, nombró a José Vasconcelos rector de la Universidad Nacional de México, quien restituyó funciones y dependencias, reincorporó a la Escuela Nacional Preparatoria y acuñó el lema "Por mi raza hablará el espíritu". En octubre de 1920, Vasconcelos publicó su proyecto de ley para la creación de la Secretaría de Educación Pública. La propuesta fue aprobada por el Congreso un año después, y él mismo quedó al frente de la recién creada institución. La visión educadora de Vasconcelos provenía de experiencias personales, de su participación en el Ateneo de la Juventud y sus lecturas de los clásicos griegos, las ideas filosóficas de Friedrich Nietzsche y las políticas de Máximo Gorki, entre otros pensadores. Los talleres gráficos de la Nación pasaron a depender de la SEP y se publicaron obras fundamentales de la literatura universal, además de libros técnicos que servirían de apoyo a los docentes. Vasconcelos también impulsó una política cultural que incluía la música, el teatro y la pintura. Invitó a Roberto Montenegro, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Jean Charlotte, José Chávez Morado y varios artistas más para que pintaran sobre los muros del recién inaugurado edificio de la SEP y los de la Escuela Nacional Preparatoria. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles entre 1924 y 1928, se modificó la política educativa y en las escuelas primarias se aumentaron las actividades manuales y corporales. La nueva pedagogía impulsó el ideal callista de unir el estudio y el trabajo. El niño debería aprender haciendo, mediante labores en el taller, el campo o la parcela. Durante el gobierno de Calles, también se le dio seguimiento a la salud psíquica de los alumnos. Se alentaron los experimentos psicológicos para probar la inteligencia de los indígenas y se creó la Casa del Estudiante Indígena. La secundaria y las escuelas técnicas se convirtieron en una alternativa para los alumnos que concluían la primaria. En 1929, la Universidad Nacional obtuvo el Estatuto de Autonomía y quedó establecida como Universidad Nacional Autónoma de México. Al comenzar la década de los años 30, se agudizaron las polémicas en torno al socialismo en pro o en contra. Durante la gestión del presidente Abelardo Rodríguez, cuando Narciso Bassols fue secretario de Educación, hubo manifestaciones públicas que pugnaban por reformar la enseñanza laica y darle un sentido socialista, particularmente durante la segunda convención ordinaria del Partido Nacional Revolucionario, realizada en diciembre de 1933. Cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia en 1934, los proyectos culturales dieron un viraje al creciente radicalismo que vivía el mundo occidental. El marxismo soviético estaba dividido entre el comunismo de Stalin y el de León Trotsky, que, perseguido, se refugió en México en 1937, gracias a las gestiones del pintor Diego Rivera, quien logró que el presidente Cárdenas le diera asilo político. Al mismo tiempo, la Iglesia conminaba a todos los católicos para que impidieran por cualquier medio que se estableciera y difundiera la enseñanza socialista. Los planes de estudio en las escuelas normales y regionales incluían el socialismo científico y la historia del movimiento obrero. En las primarias y secundarias, los programas seguían el modelo de la Unión Soviética y se buscaba el contacto de los estudiantes con los centros de trabajo y organizaciones obreras para darle a conocer a los jóvenes los esfuerzos nacionalistas del gobierno. Con la creación en 1936 del Instituto Politécnico Nacional para la formación de profesionistas en carreras vinculadas sobre todo a la tecnología y la ciencia, Cárdenas le dio un impulso decisivo a la educación media y media superior. Al momento de su fundación, el Instituto Politécnico Nacional estaba integrado por escuelas de diversos campos que hasta ese momento habían fungido de manera independiente, como la Escuela Superior de Comercio y Administración, fundada en 1890, la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, establecida en 1895, la Escuela Superior de Construcción y la Escuela Superior de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, fundadas en 1932, y la Escuela de Bacteriología, creada en 1934. Se incorporaron también al IPN las escuelas que comprendían la educación prevocacional y vocacional, correspondientes al nivel medio y medio superior. Con la expropiación petrolera, se presentó una situación muy particular. Se habían marchado del país la mayoría de los técnicos que trabajaban en las compañías extranjeras y con ello se creaba una oportunidad sin precedente para que la ingeniería se desarrollara y consolidara en México.
A partir de ese momento, se incrementaron notablemente las actividades de exploración y perforación, en las cuales participaron egresados del IPN, particularmente ingenieros y técnicos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Particularmente, los maestros se agruparon en el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. A finales del gobierno cardenista, el número de primarias federales, escuelas secundarias, internados indígenas y escuelas regionales había aumentado considerablemente. El índice de analfabetismo entre los mayores de 10 años disminuyó del 69% que existía en 1910 al 51%. Los programas de la SEP servían de norma en casi todos los estados. Los textos escolares y publicaciones oficiales hablaban de justicia social y las series SEP y Simiente exaltaban valores como la cooperación y la lucha de clases. A partir de 1938 y ante la amenaza de una guerra mundial, Cárdenas frenó su política radical, aunque fundó en Morelia, Michoacán, una escuela para albergar y educar a los niños españoles que llegaron al país como refugiados de la Guerra Civil. En febrero de 1939, Cárdenas creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nombró al arqueólogo Alfonso Caso como su primer director. Con el tiempo, el INAH se consolidaría como una de las instituciones académicas y científicas más importantes del país. Desde entonces, se ha dedicado a la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural mexicano. Al terminar el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, México era un país mayoritariamente rural con una población aproximada de 20 millones de habitantes, que empezaba a cosechar frutos en su estructura económica y social, pero que todavía vivía momentos de tensión política derivada de las reformas de su gobierno. Después de un proceso electoral difícil, el general Manuel Ávila Camacho asumió la presidencia de la República en diciembre de 1940. Hubo entonces un viaje radical en la política educativa y el término socialista empezó a referirse al socialismo que había forjado la Revolución Mexicana. Se eliminaron las escuelas mixtas y los planes escolares estaban encaminados a formar ciudadanos conscientes y nacionalistas que trabajaran para el desarrollo económico del país. Jaime Torres Bodet, diplomático y escritor, se hizo cargo de la SEP en diciembre de 1943. Retomó la idea de la alfabetización y emprendió una intensa campaña con niños y adultos, revisó planes escolares e impulsó a la construcción de escuelas con la iniciativa privada. También capacitó al magisterio que ese mismo año se unificó en torno al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SENTE. En diciembre de 1945 se reformó el artículo 3º constitucional, que en vísperas del cambio presidencial señalaba: la educación que imparte el Estado-Federación, estados y municipios, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el panorama político internacional y nacional había cambiado. Ante las nuevas circunstancias, en México se hicieron ajustes, y uno de ellos fue transformar el Partido de la Revolución Mexicana en Partido Revolucionario Institucional. Miguel Alemán, el primer presidente civil del México postrevolucionario, expresó que las reglas de su juego político serían crecimiento económico y estabilidad. El problema era cómo superar las deficiencias, cuando la escolaridad de la mayoría de la población mayor de 15 años apenas llegaba a segundo grado. A pesar del impulso del régimen alemanista, el cuadro educativo estaba geográficamente desequilibrado. Las zonas rurales permanecían aisladas, mientras que en las urbanas la vida empezaba a modernizarse rápidamente. Durante los primeros años de la presidencia de Miguel Alemán, Jaime Torres Bodet ocupó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores y entre 1948 y 1952 fue el segundo director general electo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés. La gestión de Torres Bodet es considerada como una de las más brillantes e innovadoras. Preocupado por la educación, realizó aportes de gran importancia para la reconstrucción de los sistemas educativos de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. Además, proyectó a México y su cultura al ámbito internacional y fundó el Centro de Cooperación por la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL, en Pátzcuaro, Michoacán. En diciembre de 1946, Miguel Alemán estableció una comisión para la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, cuyo objetivo, además de estimular la producción artística de México, sería impulsar la educación en los campos de las artes plásticas, la arquitectura, la danza, la música y la ópera, la literatura y el teatro. Desde entonces, el INBA se ha encargado del resguardo de obras de valor estético adquiridas por legado o donación. Entre 1954 y 1958, el director de Bellas Artes, Miguel Álvarez Acosta, impulsó proyectos educativos y le dio un giro radical a la promoción de la cultura en México, al fundar institutos regionales en todo el país.
Desde su fundación en el siglo XVI, las escuelas y facultades de la universidad habían estado distribuidas en diversos edificios del centro histórico de la Ciudad de México, en el llamado Barrio Universitario, ubicado al noreste del Zócalo. Desde 1928 hubo un proyecto para construir una ciudad universitaria, pero fue hasta 1945, durante el gobierno de Ávila Camacho, que se aprobó una ley para llevarlo a cabo. El 20 de noviembre de 1952, el presidente Miguel Alemán hizo la solemne entrega de las instalaciones y 2 años después, en la primavera de 1954, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se inauguraron los primeros cursos en el campus universitario. El doctor Nabor Carrillo fue designado rector y en los años siguientes modificó los sistemas administrativos de la UNAM, dotó de bibliotecas y laboratorios a las facultades y los institutos científicos recibieron un gran impulso. Durante su administración, el presidente Adolfo Ruiz Cortines aumentó el presupuesto de la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, era la única representación del magisterio en el país. Sin embargo, a fines de 1956, los maestros de primaria, Otón Salazar y Encarnación Pérez Rivero, conocidos por sus tendencias comunistas, se desligaron de los líderes del sindicato y crearon el Movimiento Revolucionario del Magisterio, que desafiaba la política de salarios del gobierno. En 1958, Adolfo López Mateos asumió la presidencia y tuvo que enfrentar la agitación obrera heredada del régimen anterior. Sin embargo, en el discurso de toma de posesión habló de las grandes realizaciones en materia educativa que iban a caracterizar su gobierno. La vocación magisterial de López Mateos era innegable. Tenía experiencia en la docencia universitaria y había sido director del Instituto Científico y Literario de Toluca. Para atender el rezago educativo, Jaime Torres Bodet regresó al frente de la SEP y estableció el Plan de 11 años. En febrero de 1959, y bajo la dirección del escritor Martín Luis Guzmán, se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, cuyo objetivo era editar y distribuir millones de ejemplares en todas las escuelas primarias. Aunque en un principio se invitó a distintos artistas plásticos, la CONALITEG tomó la decisión de uniformar con una sola ilustración las cubiertas de los libros para la enseñanza básica. Se eligió la alegoría de la patria mexicana de Jorge González Camarena, que se utilizó hasta 1972. Aunque el Estado estaba cumpliendo con el precepto constitucional de la gratuidad de la educación, estos libros de texto provocaron reacciones adversas entre libreros, editores, los grupos más conservadores de la sociedad, como la Unión Nacional de Padres de Familia. En 1965, ya durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Educación, Agustín Yáñez, organizó una comisión que analizara los problemas educativos que había en el país y propusiera soluciones. La crisis social y política se reflejaba en la educación y había un ambiente de tensión en varios sectores. A pesar del corporativismo imperante, grupos de maestros, obreros y estudiantes, como en otros países, se organizaban para manifestar su rechazo al autoritarismo y a favor de los derechos civiles, la libertad y la democracia. En julio de 1968, una riña sin aparente importancia, pero con provocadores infiltrados, entre estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la UNAM, y alumnos de la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional, marcó el origen del movimiento estudiantil, que paulatinamente fue tomando las calles de la ciudad. El 2 de octubre, poco antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, el gobierno reprimió violentamente una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, con resultados trágicos. En aquel momento, la rebeldía estudiantil fue atribuida a las ideas del comunismo internacional. Tal vez fue una suma de factores y la precipitación de los acontecimientos, pero el 2 de octubre de 1968 se convirtió, a partir de entonces, en una fecha emblemática para la educación, los estudiantes y la historia misma del país. Alentada por los procesos económicos, sociales y culturales que se desencadenaron a partir de los años 70, la sociedad mexicana comenzó a transformarse rápidamente. El elevado crecimiento demográfico implicó un importante reto en política educativa y durante los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, que marcaron el tránsito del país por la década de los 70, las grandes líneas de acción fueron reforma y modernización, descentralización de la SEP y educación para todos. Los secretarios de Educación Víctor Bravo Aúja, Porfirio Muñoz Ledo y Fernando Solana trabajaron para establecer un Plan Nacional de Educación. Se actualizaron los programas de estudio, los métodos de enseñanza y se reformularon los libros de texto gratuitos. Se incorporó el estudio de las matemáticas a través del método de conjuntos y se le dio impulso al estudio de la ciencia. Por primera vez hubo educación sexual en las escuelas primarias y en el libro de Ciencias Sociales se incorporó la historia de las luchas sociales en América Latina, Vietnam y China. En el nivel medio superior, las instituciones existentes ya no eran suficientes para atender una creciente demanda. Fue entonces cuando la UNAM
fundó el Colegio de Ciencias y Humanidades, que ofrecía una alternativa al esquema tradicional de la Escuela Nacional Preparatoria y las escuelas de estudios profesionales. Al mismo tiempo, en el Instituto Politécnico Nacional, las vocacionales se transformaron en centros de estudios científicos y tecnológicos que ofrecían títulos intermedios. Para promover la investigación científica, se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, así como el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. En este periodo, también se emitieron diversas leyes en materia educativa, entre ellas la Ley Federal de Educación de 1973 y se formuló el Plan Nacional de Educación 1976-1982. La Iberoamericana fue la primera universidad privada en ofrecer carreras humanísticas, que hasta mediados del siglo XX solo se podían cursar en la UNAM u otras universidades públicas. Además, se colocó en la vanguardia académica con la carrera de Ciencias y Técnicas de la Información. Es así que por más de medio siglo, la Universidad Iberoamericana ha sido un ícono de la educación superior privada en México. A finales del siglo XIX, la escuela privada era una alternativa a la escuela estatal, influida por la filosofía positivista y atea. Aunque durante el Porfiriato la educación se mantuvo en manos del Estado, se hicieron concesiones a las escuelas confesionales. Distintas órdenes religiosas se establecieron en México y fundaron escuelas de nivel primaria, secundaria y preparatoria. Desde que se promulgó la Constitución de 1917, la inclusión del artículo 3 había provocado conflictos entre el Estado laico y los sectores más conservadores de la sociedad, que tradicionalmente estaban vinculados con la educación privada. En 1917 nació la Unión Nacional de Padres de Familia, una organización de abogados católicos que en las décadas siguientes se abocaría a defender la libertad de enseñanza. En 1946 logró la modificación del artículo 3 respecto a la educación impartida por particulares y años después consiguió también que los libros de texto gratuitos se utilizaran solo como complemento pedagógico en las escuelas particulares. Además de los colegios católicos en México, existen escuelas particulares, laicas y mixtas de larga tradición como el Colegio Americano, el Colegio Alemán, el Liceo Franco-Mexicano y los que fundaron los refugiados españoles como el Colegio Madrid y el Luis Vives, cuyos alumnos durante muchas generaciones han recibido educación de excelencia, además de tener la ventaja de estar en contacto con el idioma y la cultura de otros países. La Universidad Pedagógica Nacional, con unidades y subsedes en todo el país, se fundó para formar profesionales con conocimientos, estrategias y modelos pedagógicos para atender el sistema educativo nacional. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional de Fomento Educativo empezó a ocuparse de las zonas rurales y marginadas. La enseñanza se descentralizó con la Red de Colegios de Educación Profesional Técnica, CONALEP. Se estableció el programa Primaria para todos los niños. Y para tratar de disminuir el analfabetismo, la SEP llevó la educación bilingüe a las regiones indígenas. Sin embargo, al comienzo de los años 80, los diagnósticos determinaron que el 17% de la población mayor de 15 años era analfabeta. Mientras tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, se fortalecía cada vez más. En 1983, las prioridades del gobierno de Miguel de la Madrid eran asegurar la educación básica para toda la población, elevar su calidad e incrementar la eficiencia del sistema educativo. Entre los proyectos estratégicos propuestos para la educación básica, que integraba preescolar, primaria y secundaria, estaba la formación de profesores de educación normal y de directivos de planteles escolares, además del mejoramiento de la educación bilingüe y bicultural. Sin embargo, la intención gubernamental sobre planes y programas educativos se puso a prueba por la crisis económica y el impulso al modelo macroeconómico que reducía el gasto social y frenaba el impulso a la educación. Además de la crisis económica, el gobierno de Miguel de la Madrid tuvo que enfrentar el derrumbe o afectaciones a miles de edificios escolares por el sismo del 19 de septiembre de 1985. Al llegar a la presidencia a finales de los años 80, Carlos Salinas de Gortari instruyó al secretario de Educación, Manuel Bartlett Díaz, para que realizara la gran transformación del sistema educativo, que formaría parte del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, del cual se desprendería el Programa para la Modernización Educativa. Para este programa se plantearon 3 grandes objetivos: mejorar la calidad de la educación, descentralizarla y fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo. En 1989, el presidente Salinas de Gortari aprovechó las movilizaciones de los maestros disidentes del CENTE para desplazar al líder Carlos Jongitud y dejar el sindicato en manos de Elba Ester Gordillo. La maestra, como se le ha conocido desde entonces, heredó un sindicato fuerte
que tenía un enorme poder sobre las plazas de los maestros, que se heredaban o se vendían, y un gran control sobre los directores y supervisores de las escuelas. La reforma educativa del presidente Peña hace a un lado el impacto de los contextos sociales y dice la culpa no de la desigualdad, obviamente. La culpa de que salgamos mal en PISA ¿sí? es de los maestros. Haciendo, diría finamente Husserl, Epogé, es decir, poniendo entre paréntesis toda la desigualdad social y todos los factores que concurren en el proceso educativo como planes, etc. Por eso empezó por la evaluación y terminó proponiendo un modelo educativo que cuando lo aprobó le quedaban 3 meses a la administración. Por eso fue una reforma desde el principio que se podía concebir como una reforma administrativa con muy fuerte carga laboral, ¿no? Los que llevaron a cabo esta reforma consideraron que era primero necesario recuperar el control de la asignación de plazas, etcétera, para después, ya recuperado, en esto insistía mucho Otto Granados, entonces sí, hacerlo educativo. La SEP y el sindicato se habían puesto de acuerdo para controlar el proceso educativo y los puestos en aras de cualquier cosa menos lo educativo. ¿Por qué? Porque ninguna plaza asignada por cualquier medio de asignación patrimonialista le faltó el respaldo de la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál sería tu balance? ¿Así era necesario centralizar otra vez? A mí me parece que se optó por la centralización en vez de optar por la transparencia y la rendición de cuentas derivada del acuerdo para la modernización que había descentralizado en los estados, bajo el supuesto de que la SEP central es una institución pura. Cuando la SEP central, a cargo del presidente, fue la que en tiempos de Salinas llamó a Jongitud y le dijo: muchas gracias por el servicio de la República, le presento a la nueva dirigente del sindicato. Sí. Es decir, es un sindicato que era su secretario nominado por el presidente de la República. Entonces, la centralización de la nómina se vendió como un proceso para controlar el dispendio de los estados. Digo, cuando ves lo que hizo Javier Duarte en Veracruz. Sí, la corrupción, para usar el adjetivo sí. Y una corrupción, una corrupción criminal, porque va sobre salud, va sobre educación, ¿no? Pero se supone que entonces la SEP central, esa sí está a salvo de esto. No, está a otro nivel en el mismo sistema. Solo un dato. Siempre que se presentó la reforma educativa, al lado derecho de los 3 secretarios de Educación estuvo Juan Díaz de la Torre. Antes, y se le mencionaba antes, que a los coordinadores parlamentarios de las comisiones de educación de diputados y de senadores. Es decir, se renovó el pacto con el sindicato. Se renovó la complicidad. Por supuesto. Y no es, de verdad, no es colonización, o como dijo un día Javier Tello, con mucha inteligencia, en un seminario sobre el INEE, en todo caso fue colonización por invitación. ¿No? Entonces, a mí me parece que, en efecto, nosotros podríamos haber mejorado muchísimo los sistemas de asignación de las plazas para que no tuviesen toda la contaminación de los mecanismos patrimoniales o de los mecanismos, no adecuados para la función. Pero estos no solamente eran del sindicato, eran también de la autoridad. Muchas personas con plazas de profesores eran choferes de diputados, ¿no? Sí. O trabajadores al servicio de los poderes en los estados. Tengo la impresión entonces que teníamos que resolver un problema, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que las personas que ocupan un puesto tan importante como es el de la docencia sean personas muy bien preparadas? Pero se cometió otro error. Se pensó que se podía determinar quién era el mejor o la mejor profesora de una escuela ideal y luego asignarle a esa persona una plaza desocupada. Cuando para ser profesor de multigrado, ¿no?, se necesitan habilidades distintas que para ser profesor de una escuela completa. ¿No? Sí, claro. Si imagínate atender de 1 a 6 tú solo y ser el director, el que abre la puerta, el que la cierra, y el profesor, ¿no? Entonces a mí me parece que se actuó, y ese sería el centro, ¿no? Se actuó pensando que si el magisterio era la causa de los problemas educativos del país, entonces
el magisterio tenía que ser transformado. Y no hay reforma educativa en el mundo que pueda, sin la asociación entusiasta con los profesores, transformar la educación. Menos cuando los acusas de ser los responsables, los acosas con una evaluación inválida y no confiable, y los consideras cosas a transformar, incluso desde arriba, cosas a profesionalizar. Pero se cometió el gigantesco error de poner a la evaluación como mecanismo laboral. Aquel que no se evaluara perdía el empleo. Y si se evaluaba, perdía sus condiciones de ciudadanía laboral, como la estabilidad en el empleo. Entonces decidió que la evaluación como mecanismo laboral era la que aseguraba poder seguir. Entonces se perdían los derechos laborales adquiridos. Así se perdió. Es la primera vez que se ve una aplicación retroactiva de la ley. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte consideró que el interés superior del niño estaba sobre el interés laboral de los profesores, cuando los derechos tienen que ser... no hay un derecho superior a otro, no. Todos valen lo mismo, pesan igual. Claro, y incluso si quieres el interés superior del niño, pon a los profesores en un proceso de evaluación que los haga mejorar, no que sea el mecanismo mediante el cual los puedes despedir, ¿no? Entonces, las consecuencias de esta situación es que, y creo que es la principal, es que los profesores se prepararon para el examen sin que tuviera esto un cambio en el aula. Porque, como dirían los sociólogos así como muy bien preparados, cuando tú pones una métrica muy fuerte, muy precisa y con gran impacto, más se cumple y más se simula. Si el presidente piensa que va a ser una cuarta transformación equivalente a la independencia, a la reforma y a la revolución, esta cuarta transformación en la iniciativa nos queda de ver, porque debería de tener un proyecto educativo de gran magnitud, del tamaño de la cuarta transformación. Recordemos cómo la revolución fue acompañada de un proceso educativo que fueron las brigadas culturales, las Vasconcelos, toda esa gente, ¿no? En este momento me parece que el cambio es que ahora, en vez de que el eje central de la reforma que empeña fue la evaluación, ahora va a ser la formación. Y entonces, en vez de considerar al magisterio como la cosa a cambiar, ¿no? Como la cosa como responsable, va a ser, se ubica como un socio de la reforma posible a través de enfatizar su formación inicial, a través de la revalorización de las normales y también de la revalorización de la profesión docente. Porque esta reforma, la de Peña, solo pudo prosperar si se construyó en el imaginario social que los profesores y las profesoras eran incapaces e ignorantes. Conforme pasamos de nivel y sobre todo en el paso de un nivel a otro, de primaria a secundaria, de secundaria a prepa y de prepa a universidad, es donde más perdemos. Digo, más o menos de cada 100, 10 termina la prepa. Es muy fuerte. Solo en el nivel medio superior cada año perdemos a 6. Bueno, son abandonados por el sistema 600,000 personas. O sea, cada día cerca de 2, digamos, si tiene 365 días el año. Entonces, tenemos un problema de abandono escolar grave. Y para decirlo en una forma sintética, México lleva décadas dándole la peor educación al que más lo necesita y dándole la mejor educación al que tiene mejores condiciones sociales y de capital cultural y capital social. Una reforma educativa en serio tiene que, en el artículo 3º, mencionar los horizontes, ¿no? Y luego no en la Constitución, sino en las políticas públicas, en las leyes reglamentarias, y, digamos, dejar al artículo 3º más en términos de la axiología, de los valores de la educación en el país, y luego tener proyectos de apoyo para que la escuela sea un factor que impulse la igualdad y no como hasta ahora profundiza la desigualdad hasta el punto que, y es muy triste decirlo, 2 frases, en México origen es destino, y la segunda, más vale tener conocidos que conocimientos. ¿Cuáles son los elementos mínimos a considerar en lo que se debe hacer en los próximos años? La noción de que debe iniciar un proceso que va más allá de los 5 años o 6 años que le tocan a un presidente. ¿Cuáles son la gran complejidad de elementos a poner en la mesa? Sí. Los enlistaría, como muy telegráficos, sí, ¿no? por favor. El tiempo en la tele es así.
Uno, que el aprendizaje no depende del profesor, sino del vínculo con el estudiante. Nadie enseña nada. Yo te puedo decir, mira, a todo el público, estos son mis lentes, se los estoy enseñando. Aprender es otra cosa. Aprender es el resultado del vínculo, y no solamente de un profesor con un alumno, con su grupo, sino de la escuela y del sistema educativo con niños, niñas y jóvenes. Y por otro lado, debemos abandonar, yo creo, la mirada que sobre el magisterio tenemos los que no mandamos, bueno, yo en mi caso sí, pero los que no mandan a sus hijos a la escuela pública. Porque fue una rebelión de las élites. Claro. La gente de Mexicanos Primero, Claudia X. González, no mandó a sus hijos a una escuela pública. ¿No? ¿Por qué? Entonces fue una especie como de, me acuerdo de Loret de Mola, así, ¿usted mandaría a sus hijos con esa, con ese, digamos, con ese profesor, con esa profesora, con dosis de clasismo y de racismo? Porque no parecían profesores finlandeses, Mario Luis. Sí, claro. Son nuestros profesores. Y si uno va a las comunidades, obviamente hay profesores a los que la comunidad no quiere porque llegan el lunes, no dan clase el lunes y se van el viernes y nada más dan clase martes, miércoles y jueves. Pero otros que están viviendo en la comunidad. ¿Cuáles son los trazos que hasta ahorita sabemos de lo que está planteando el gobierno del presidente Andrés Manuel? Afortunadamente hay un parlamento abierto. Y aquí también quiero hacer una aclaración. Hace 6 años y meses, cuando se aprobó en diciembre de 2012 la reforma y se propuso, el pacto tenía los votos del PRI, del PAN y del PRD y del Verde. No necesitaron ni siquiera leer la ley para aprobar la aplanadora, la de hace 6 años. Hoy se dice, no, hay que tener cuidado con la aplanadora de Morena. Espérate, no tienen los 2/3 en la Cámara ni en el senadores. La ventaja democrática es que están deliberando. Ahí parece que el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que se fundó en 2002, no se fundó con la reforma, en la reforma se le dio autonomía, se cometió el error de darle atribuciones laborales, porque la fracción B, la fracción 9, el inciso B, dice que son funciones del instituto aprobar la manera en que se evalúa al profesor. Entonces ahí, dado que la evaluación se ha metido como requisito laboral, el instituto legitima la forma de evaluar, y ahí quedó atrapada en el mismo... Queda atrapada en la maquinaria perversa de que solo una variable podía explicar todo. Y se decía evaluación con dientes sobre nuestros maestros y maestras. O sea, es una falta de respeto. O sea, todo el mundo dice es que la CENTE estuvo en desacuerdo. Yo puedo dar fe, porque afortunadamente invitado por muchísimos, que a unos profesores que hacían la evaluación decían, no tiene nada que ver, es una ofensa que me pregunten lo que me pregunten, porque no tiene nada que ver con lo que yo hago diario. La tengo que pasar para conservar el empleo, porque tengo que comprar pañales y llevar al niño al pediatra. Entonces, creo que sí necesitamos una instancia independiente de la SEP. Me parece que el INE no autónomo era más autónomo que el que está por desaparecer si se aprueba. ¿Por qué? Porque brindaba información. Y entonces nosotros como estudiantes, como estudiosos de esto, la opinión pública tenía información. Ahí sabíamos que perdíamos 1 millón de chicos en la prepa y que en primero de preescolar no tenemos, creo que el 17% de cobertura, cuando los chiquitos a los 3 años se sabe que pueden ahí generar las bases de su conocimiento. Necesitamos una reforma que considere que los intelectuales más importantes del país no son los profesores que están en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 45. No, los intelectuales más importantes de un país moderno son los profesores de la escuela básica, porque son los que construyen las estructuras cognitivas con las que vamos a aprender toda la vida. Nosotros tenemos el país al revés. Decimos, cualquiera puede enseñar. Esa era una frase de Nuño. Cualquiera puede enseñar. Perdone, señor. Es una arrogancia brutal. Sí, puede enseñar si pasa el examen. Si el examen está divorciado de la práctica, pues no tiene ningún sentido. De hecho, hay muchos casos en los cuales los profesores destacados, porque se fueron destacados en el examen, cuando llegan al trabajo, a la semana renuncian porque no saben qué hacer con el grupo. Valdría la pena que entráramos a un salón de tercero de secundaria en el Valle de San Fernando, en Mexicali, a 42 grados con lámina, y que dijéramos, a ver, manejo de grupo ahí. Como decía un profesor, yo, si termina la sesión y nadie se sacó un ojo, me doy por bien servido. Sí, claro. En el sentido de que las condiciones son difíciles. ¿Dónde podrías tú, digamos, algunos puntos que hay que cuidar, que hay que observar, amenazas, fortalezas,
Porque nuevamente los tiempos políticos, ¿no? O sea, el presidente tiene prisa y tiene razón, pero hay procesos que requieren tiempo y reflexión y yo no sé si hay esa noción, porque finalmente estamos hablando de una república sumamente compleja, difícil, que no actúa al unísono como alguna vez lo hizo. ¿Dónde serían los puntos a observar y cuáles son las amenazas que tú podrías poner para el auditorio? Sí, yo creo que hay que entender que la reforma educativa que México requiere, si no llega a las aulas, no es reforma. Es una nueva forma de organizar administrativamente las cosas. Uh-huh. De eso no se sigue, así como de la evaluación no se sigue cambio en el aula, de una reorganización burocrática no se sigue que haya cambios. Los países que han logrado cambios son aquellos que han apostado a políticas de Estado, no políticas de sexenio. O sea, los que piensan en la próxima generación, no la próxima elección. Uh-huh. Entonces me parece que en la iniciativa del presidente López Obrador hay la idea de un consejo que esté integrado por profesores y profesoras que fueron los que fueron arrebatados su voz en la reforma de Peña, que traten de pensar las grandes directrices, pero aprovechar este sexenio para, por ejemplo, generar una reivindicación del magisterio que parta del hecho, por ejemplo, de que el profesor no está en contra de la evaluación. Evaluación sí, pero no así. No me hagas un examen que no tiene nada que ver con mi práctica. Por lo tanto, a mí me parece que concebir que necesitamos no un examen para dar una plaza, sino un proceso que ocurra en cada una de las escuelas o en las secciones más abajo, en el que se diga, a ver, la necesidad es esta, ¿quién es el más adecuado? No quién es el idóneo para una escuela ideal, sino quién es el adecuado para este preescolar o para este multigrado en el que se necesita saber náhuatl. Ojalá esta reforma pudiese poner las bases de una propuesta de largo plazo en la cual los actores fundamentales de la transformación educativa sean los que saben lo que está pasando. Y esos son los profesores, no son los especialistas, no son los burócratas, no son los políticos. Hacer las cosas al revés. Una política pública que escuche, ¿no?, cuáles son los problemas fundamentales y que, por ejemplo, ante los problemas fundamentales piense en una reorganización de las normales, de las cuales saldrán los profesores en 4 años, sí, ¿no? Ya sí, faltan 2 para que termine el sexenio, ¿no? Y que dé formación continua a los profesores ya en activo, que les permita a algunos la jubilación decente, renovar nuestra planta magisterial y, bueno, sobre todo, dado la urgencia, hay que empezar la reforma ayer, pero sí creo que contando como el principal socio para coordinar el esfuerzo a los mejores profesores que tenemos. Profesoras y profesores talentosos que han entregado su vida y han generado estrategias de enseñanza extraordinariamente positivas. A mí me parece que están aún orientados a formar personas que respondan en vez de personas que pregunten. Y cuando tú transformas un sistema educativo orientado para producir personas que cuestionen, personas que tengan conocimiento para hacer y tener dudas fundadas con las cuales enfrentar la vida, ahí estás educando. En el otro caso estás instruyendo para salvar exámenes. ¿Cómo hacer esto? Bueno, no es trivial porque tenemos todo un sistema entrenado para la respuesta, incluso para llenar ovalitos, sí, en vez de escribir, ¿no? Entonces, hay una urgencia de renovación pedagógica que tiene que estar unida a los materiales. Porque si el material es memorístico, pues entonces ¿cómo generas gente que con inteligencia pregunte? No hay manera de poner a consulta si los niños, las niñas y los jóvenes tienen el derecho a la educación. No puede ser. Pero para que ese derecho sea efectivo, lo que necesitamos es acompañarlo del derecho que tiene el magisterio de tener una formación adecuada para el aprendizaje, ya sea en su formación inicial y también en su formación continua. Y para eso, otro derecho es que sean convergentes los materiales y ¿sabes qué? A veces los materiales, así las cosas, sí, los libros, etcétera, son menos importantes que la transformación de la experiencia escolar.
Claro. ¿no? A fin de cuentas, en la educación tendría que lograr lo que decía Paz, aquella muy bella forma de decirlo y muy breve. Para ser yo he de ser otro, salir de mí, saberme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Construir el respeto a la otredad Así es. me parece fundamental, junto con la lectura, el cálculo, porque hay muchas otras cosas que vamos a aprender el resto de nuestra vida. Pero la escuela es el primer sitio en el cual conocemos a otro que no es nuestra familia, que tiene otras formas de comer y que tiene otras formas de amar, que tiene otras preferencias en sus relaciones amorosas. Es decir, conocemos al diferente.